Soy Berenice Díaz de León y estamos transmitiendo a través de Conéctate en Línea, a través de BM Comunicación y BM Magazine. Muchas gracias por darse la oportunidad de venir. Yo sé que el clima no nos ayuda mucho, pero bueno, pues agradezco y vamos a empezar por respeto a todos los que llegaron a tiempo y ahorita ya se van llegando los demás medios para entrar a parte de la conferencia de prensa. Pues como saben, BM Comunicación lleva toda la parte médica, pero de unos 4 años para acá empezamos también a manejar lo que son la parte de abogados. ¿Cuál ha sido siempre nuestro lema y estos 21 años de la agencia? Que manejamos puras médicos y ahora abogados certificados. Eso es muy importante puntualizarlo, ya que, bueno, pues en el tema que hoy vamos a platicar, que son los trámites migratorios y de visa, nos enfrentamos con muchos charlatanes. Creo que todos nos ha pasado, y más como medios de comunicación, que necesitamos viajar y esta premura de no tener los papeles a tiempo, pues nos hace entrar a la bendita red. Esta red que nos ayuda y también nos mete en graves problemas, y un problema que no vamos a encontrar es que cuando queremos tramitar una visa te sale un mensaje y nos dice: oye, yo te ayudo a tramitarlo. Entonces te encuentras que te piden dinero, obvio, nadie te va a asegurar este trámite y caemos en este fraude. Así es como yo caí, y afortunadamente caí en manos de un experto que es el que hoy viene a exponer, y siempre me llena de orgullo todas las personas que forman parte de BM Comunicación, pero en este caso haber conocido a David, un abogado joven pero talentoso, y lo que más me encantó, una persona con una ética que ha hecho que a lo largo de este tiempo me haya enfocado e involucrarme más en la parte de abogados y esta rama que es, la verdad es una rama, lo que les decía, donde se presta mucho fraude, pero encontrar gente con la calidad de David, impresionante. David Serrano es muy joven, muy joven. También me he encontrado cuando lo llevo a muchas entrevistas que dicen: oye, pero ¿cómo que es joven? Pues sí, todos empezamos así y todos nos hemos encontrado con esta parte. Y me dice muy sencillo: usted es muy joven, tus operaciones te han dejado muy grande. Todos nos hemos encontrado con esta parte y dices: bueno, pues tenemos que empezar, y tienen que empezar exactamente. Empezamos jóvenes y siempre vamos a ser jóvenes, siempre vamos a ser talentosos y siempre nos estamos preparando, y es cuando de nosotros, ya como adultos, darle la oportunidad a ellos. Hoy para mí que pásale David, abogado, él es de migración, David Serrano. Siempre me brinco todo otro apellido y me va a regañar tu familia que nos acompaña. ¿Y saben qué? Es que tenemos esa costumbre, los medios de comunicación, como hacer un poco más pequeño el nombre, porque después, imagínense, dijera, el mío es enorme. Entonces, bueno, él viene a hablar sobre este tema de migración, así que escúchelo, trae una presentación buenísima, y creo que hoy, de hecho, ahorita todos los medios de comunicación lo platicamos, a lo que nos estamos enfrentando, lo que estamos viviendo, y la parte de migración no deja de ser parte de nuestro día, de nuestras notas, de nuestra parte de periodismo. Muchas gracias, David, el micrófono es tuyo para que, bueno, des tu ponencia y después pasamos a preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mucho gusto, mi nombre es David Rivera, soy abogado de inmigración. Muchas gracias a todos por venir el día de hoy. Y vamos a estar platicando... Un poquito más el micrófono aquí. El día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de, pues, todo este mundo de los visados. Para empezar, quiero platicar un poco acerca de las categorías de visa que hay, que conozcan un poco los procesos y, pues, en general, qué es lo que está pasando actualmente en el mundo migratorio, qué es lo que, pues, realmente se está pensando, qué es lo que actualmente, además de todo el tema del turismo, de lo que todo el mundo escucha, pues está pasando, sobre todo en el tema corporativo, en otro tipo de visas, otro tipo de cuestiones que muchas veces no son muy sonadas, o sí, pero más bien son desconocidas. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de esto. Preparé un par de presentaciones, una que se va a enfocar mucho en todo este tema en general, y si quieren conocer un poco más acerca del proceso ya en específico, sobre todo de visados mexicanos, y ya como tal adentrarnos un poco en todo el tema del proceso, pues con todo gusto lo podemos ir viendo. Entonces, empezamos entonces. Y el día de hoy el tema es problemas de migración y trámites de visa, como les comentaba. Entonces, por favor, ¿sí? Bueno, lo primero, me gustaría comenzar por el principio, presentarme un poco, que me conocieran, mi trayectoria, que es a lo que yo me dedico realmente, que es lo que pues vengo haciendo.
Y bueno, lo primero, yo soy fundador de un par de empresas, soy abogado y soy empresario. La primera, que se llama Videro International, que es un despacho migratorio dedicado precisamente a todos estos temas. Somos una consultoría internacional dedicada a todo el tema de la gestión migratoria, tanto visados, residencias para extranjeros, temas de inversión, cómo abrir una empresa aquí en México, incluso en otros países, todo lo que tiene que ver con prácticamente el mundo migratorio es lo que hacemos. Y la segunda, que es una empresa un poco más reciente, que es desde 2022, que se llama Blinding World Studios, que es una productora audiovisual, musical, dedicada precisamente a todo este tipo de temas. Trabajo muy de la mano, sobre todo con gente del medio, con influencers, con gente que tiene, pues más que nada necesidades, sí de tener visa, pero no tanto a lo mejor de turismo, también que tienen proyectos, ir a lo mejor a conferencias, y bueno, en sí trabajar. Hoy en día la verdad es que ya estar tomando fotos, estar tomando videos y estarlos subiendo a redes, como la verdad es que hoy en día ya genera ingresos, pues ya se considera un trabajo. Entonces mucha gente tiene este tipo de necesidades, sobre todo porque empresas que ya tienen en Estados Unidos muchas veces no quieren pagarles abogados, no quieren pagarles como tal pues un trámite migratorio, y pues parte de lo que nos dedicamos con esta empresa es poder facilitarles todo lo que tiene que ver con los permisos de trabajo y eso, para que no tengan ningún inconveniente y puedan realizar este tipo de actividades. Yo en lo personal pues soy egresado de la Universidad del Valle de México como licenciado en Derecho, y tengo un par de maestrías, una en Administración Pública en la ULA, la Universidad Latinoamericana, y otra en Derecho Corporativo Internacional aquí en la Universidad del TEPEC. Ese es mi perfil, y pues en general me dedico a todo este tema de los visados y del migratorio. Ahora, ¿qué es la migración? Realmente creo que se escucha mucho hoy en día, que es un problema y un fenómeno muy sonado, y principalmente cuando hablamos de temas de visas, pero la verdad es que poco se sabe, poco se pregunta a la gente en realidad qué es la migración. En sí es un fenómeno que tiene que ver con un tratado de lugar de residencia. La verdad es que este fenómeno no lo encontramos únicamente pues, en los seres humanos, es un fenómeno que se presenta prácticamente en todos los animales, en todos los seres de la naturaleza, y a lo que me lleva a lo siguiente. Realmente este fenómeno como tal, la migración, pues puede tener diversas causas, no únicamente pues siempre lo que todo el mundo se conoce, que son cuestiones de necesidad. Hoy en día la verdad es que hay muchos motivos por los cuales el ser humano tiene la necesidad de migrar, y dentro de ellos podemos encontrar muchos. Pueden ser sociales, pueden ser causas económicas, pueden ser incluso causas naturales, causas políticas, cuando hay guerras. E incluso hoy en día también muchas veces ya no es ni siquiera un tema tanto de necesidad, sino muchas veces también involucra temas como crecer profesionalmente, estudiar, incluso mucha gente que simplemente porque tiene un tema cultural, a lo mejor se identifica mejor con alguna otra nacionalidad, con algún otro lugar, otra cultura, y pues muchas veces ya hoy en día la migración no tiene meramente una finalidad de necesidad, que la verdad es que sí es muy presente, sobre todo en temas que ahorita, bueno, en países que ahorita traen temas de guerra, temas políticos, de persecuciones, el caso de Cuba, por ejemplo, el caso de Venezuela, casos que sí son muy sonados, y la verdad es que sí hay muchas causas por las cuales actualmente la migración pues se ve afectada, pero no es siempre, y sí me gustaría recalcar, un tema negativo. Muchas veces queremos darle a la migración un enfoque negativo, pero la verdad es que sí hay muchas cosas positivas, y mucha gente también tiene esta necesidad, no por temas pues meramente peyorativos en este caso. David, necesito que te subas un poco el micrófono porque no te estamos escuchando. Así, gracias. Ahora, bueno, esto está hablando un poco, pero me gustaría empezar por aclarar lo que es una visa como tal. Y en sí, la visa muchas veces, pues, digamos que la vemos de una manera muy general, muy, pues digamos que en un contexto muy grande, y existen diferentes tipos de visa. En muy concreto, una visa en realidad no es más que una autorización de entrada o salida en este caso, porque hay países que incluso para poder abandonar el país también nos piden un visado. Entonces, en este caso, realmente una visa, a diferencia de la idea popular, no es un permiso que me permita a mí establecerme en un lugar o entrar a un país y poder realizar cualquier tipo de actividad. Realmente una visa es una autorización de entrada. Realmente una visa, en este caso, es una autorización de entrada o salida, pero que me permitan internarme o abandonar un territorio, pero sin que esto quiera decir específicamente que tengo una finalidad de residencia. Es muy importante decir también que la visa como tal no es un derecho, es decir, nosotros cuando tenemos una visa, por ejemplo, de turista o una visa como tal, no es un derecho que yo tenga, sino que es un privilegio que me está dando el país, y derivado a lo mejor del tipo de visa que yo tenga, puedo generar ciertos derechos y ciertas obligaciones. Pero como tal no es mi derecho entrar o internarme en un país, ni mucho menos tampoco salir en algunos casos.
Aquí en México sí tenemos la libertad de tránsito, sí tenemos la verdad que un sistema un poco más amigable y liberal en ese aspecto, pero por el tipo de régimen, sí hay países que incluso piden visados a sus ciudadanos para poder abandonar el país. Entonces sí hay que tener esto muy en claro. Me gustaría aquí puntualizar algunas cosas. Una visa sirve para hacer que una persona sea admisible al territorio, pero sin que esto signifique garantizar su entrada al país en cuestión. ¿A qué voy con esto? Realmente una visa autoriza o quiere decir que certifica que soy una persona confiable, pero esto no quiere decir que ya por eso puedo internarme en el país destino. Por eso precisamente nosotros encontramos que siempre que llegamos a Estados Unidos, Europa, algún otro país, lo primero que tenemos que hacer es siempre pasar por un proceso de inspección migratoria. Siempre nos preguntan cuál es nuestro propósito, cuánto tiempo vamos a estar, qué es lo que realmente vamos a hacer en el país. Y derivado de esto, la verdad es que la agente de migración, el agente migratorio en este caso, tiene pleno derecho o de admitirme de entrada al país o incluso de deportarme si yo represento algún tipo de riesgo para el país. Entonces es muy importante, dejar muy bien claro que una visa no garantiza mi entrada a un país, es únicamente un documento de confiabilidad. Es decir, me hace admisible, mas no me garantiza la entrada al país. Lo segundo, debe ir aparejada siempre de un propósito, ya que es lo que le da sentido y razón a la autorización. Muchas veces, y sobre todo en temas de turismo, la gente pregunta mucho, ¿cuánto dinero necesito? ¿Qué necesito de requisitos para poder calificar o que me puedan dar la visa? Y realmente las cosas funcionan al revés. Los requisitos se van a adaptar, si hay que cumplir con dos criterios muy importantes, bueno, en este caso de turismo, que es tener solvencia y es tener un arraigo como tal. Pero en sí, realmente aquí siempre tiene que existir un propósito, es decir, no hay una lista general de documentos, de hecho ni siquiera existe como tal una lista de requisitos, sino que dependiendo si yo voy a ver algún negocio, voy de vacaciones, voy a ver algún familiar, depende mucho realmente cuál sea mi intención, cómo se va a adaptar la lista de requisitos a mi perfil en específico. Entonces, siempre lo primero es tener un propósito, como cuando pedimos un permiso para ir al cine, a alguna fiesta, lo que sea, no pedimos un permiso en vivo por si en algún momento se me ocurre, es decir, ya queremos ir a la fiesta de mi amigo el sábado a las 8 y regresar antes de la 1, así puntual, lo mismo con Estados Unidos. Quiero ir a Disney de tal fecha a tal fecha, tengo planeado hacer tales actividades, tengo planeado regresar y prácticamente eso es lo que le va a dar sentido al resto del proceso como tal. Eso responde dudas como cuánto dinero voy a necesitar, otro tipo de cuestiones que se pueden a lo mejor ir suscitando durante el proceso, pero lo principal no es tener una lista de requisitos, sino tener un propósito y de eso van a ser todo lo demás que necesite. Y número 3, también muy importante, es un permiso esencialmente de entrada y salida, no de establecerse en el país con fines de residencia. Hay países, sobre todo Estados Unidos o Canadá, que el tipo de visa me permite estar por periodos de residencia, pero siempre y cuando sean temporales. Porque siempre que un trámite amerita una residencia ya permanente, vamos a necesitar otro tipo de documento. Aquí en México, la famosa residencia permanente, o en el caso de Estados Unidos, pues la famosa Green Card también. Entonces, en este caso, es muy importante aclarar que no todas las visas me van a permitir estar. De hecho, en naturaleza, la naturaleza de la visa no es un permiso para yo poder estar en el país, sino para poder adentrarme o abandonar el país, como lo he comentado en un momento. Ahora, bueno, aquí les puse algunas fotos también entre los propósitos, porque bueno, yo principalmente a lo que me dedico es en todo el tema de visas de trabajo, pero mucho que ver con influencers de artistas, entonces lo puse ahí para ejemplificar un poco. Pero aquí tenemos específicamente enfocándonos en México y Estados Unidos diferentes tipos de categorías. Más adelante el tema de México lo quiero tratar independiente para ponerlos un poco en contexto, pero realmente aquí el tema es que en México no tenemos realmente categorías de visas. Aquí en México únicamente tenemos, dentro de los propósitos principales, que son trabajo, estudio y turismo, tenemos nada más las visas de dos cuestiones. En el tema del turismo, pues es la visa de turista para México, de ahí no hay más. Luego, en trabajo, aquí en México únicamente tenemos dos tipos de visa. Una que es la visa por oferta de empleo, que va aparejada siempre de una residencia. En la práctica se hace normalmente siempre por un año. Y la segunda, que es digamos que un híbrido. Todo esto nace a partir del Tratado de Libre Comercio, de la famosa visa TN, que también voy a platicar ahorita un poco. Pero realmente el trabajo, digamos que la visa de trabajo aquí en México, si no va aparejada de residencia, es el híbrido que existe entre la visa de turista y la visa de trabajo. Es una visa que no me va a dar una residencia, es decir, no voy a poder yo tener aquí una tarjeta, pero sí me va a dar todos aquellos derechos y obligaciones que conlleven de tener ingresos. Es decir, voy a poder tener una cuenta bancaria, voy a poder realizar pues, todas las actividades comerciales que necesite, obviamente derivadas al tipo de visa que traiga y a las actividades que tenga. Pero en este caso también voy a tener otro tipo de obligaciones como pagar impuestos y pues bueno, ya reportar Hacienda todo lo que tenga que ver, igual si tengo empleados o cualquier otro tema.
pero aquí es una visa muy específica que no me va a permitir residir. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que durante esos 6 meses es el mismo caso que el turismo, puedo estar entrando y saliendo sin ningún problema. Únicamente aquí lo que va a cambiar es el derecho a tener otro tipo de actividad, que no va nada más enfocado a vacaciones y demás, sino sí a poder obtener ingresos. Ahora, las visas de estudiante. Aquí en México es exactamente lo mismo, hay que pagar a una escuela, hay que inscribirnos un curso para que nos pueda facilitar una carta de aceptación y con eso poder agendar una cita consular para poder obtener el visado correspondiente. En el caso de unidad familiar, aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, sí existen las visas familiares. Primero se otorga una visa para que la persona pueda ir a una entrevista consular. En la entrevista consular les estampan una visa. México es el único que tiene este modelo, en el cual una vez que tienen la visa estampada, tienen 30 días para llegar aquí a México y poderla cambiar por una tarjeta de residencia. ¿Por qué? Porque aquí en México, adelante que hable de lo de las categorías, es muy importante contextualizarnos en que aquí migración únicamente es una instancia administrativa. A diferencia de Estados Unidos, aquí no existen cortes de inmigración, no existen este tipo de cosas que digamos que hacen de migración una materia un poco más humana, un poco más cercana a la gente, sino que aquí es mera burocracia. Aquí todo es administrativo y es por eso que migración, para poder regular la condición de estancia de los extranjeros, sí divide esto en dos. Para empezar, aquí no es migración el que lleva todo el trámite, sino que Relaciones Exteriores es quien se encarga de dar las visas y migración como tal de regular todas las condiciones de estancia. Es por eso que aquí en México sí está muy marcado lo del derecho de admisión, porque realmente la visa, aunque la persona ya haya pasado la entrevista consular, aún tiene que culminar el proceso llegando a México para poder cambiar esto por una residencia temporal. Cuando son dependientes económicos, es muy importante sí puntualizar también que la residencia la van a poder obtener por lo mismo que la tiene la persona que genera el derecho. Es decir, no es mi derecho como familiar irme a vivir al país, sino como familiar de la persona extranjera traerlo a vivir en calidad de dependiente económico. Entonces, en este caso sí es muy importante tener eso claro. Ahora, en Estados Unidos, aquí las cosas cambian bastante. La verdad es que sí es un mundo muy diferente. Para empezar, en Estados Unidos tenemos 72 categorías de visa, es decir, existen categorías dentro de las de trabajo, dependiendo la profesión, dependiendo el tipo de empresa que me está contratando y las actividades que voy a realizar al país. Entonces aquí, dentro de turismo, pues bueno, la más común, la que todo el mundo tiene, la B1, B2, que es de turismo y negocios. Para esto, pues prácticamente hay que comprobar una solvencia y un arraigo, más adelante vamos a ver los requisitos, pero también aquí tenemos otro tipo de categorías, por ejemplo, las de trabajo. Las visas H, las más populares, las H2B, las H2A para actividades de campo, la TN, la que tienen ahorita todos los profesionistas, viene precisamente de todo esto, del Tratado de Libre Comercio. Aquí hay un listado de profesiones muy específicas que son prácticamente pues ingenierías, gente que tiene pues sí conocimiento en áreas como la economía, en humanidades, algunas ramas, no todo, pero son como para actividades profesionales. Realmente esta visa nace porque antes la gente, bueno, y lo sigue haciendo en la práctica, por no querer pagar abogados o no querer pagarle a la gente, sobre todo que tiene ingenierías y cosas así, pues realmente una visa de trabajo, pagar un abogado, pagar un proceso migratorio como tal, lo que hacían es que se les hacía muy fácil decirles, ok, tienen visa de turista, aquí está tu trabajo seguro, muy fácil, pero vente con visa de turista. Lo que a todo el mundo le aplican prácticamente en Estados Unidos, a todos los mexicanos, a todos los extranjeros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas personas, al estar generando ingresos y estar teniendo actividades en Estados Unidos, realmente caen en evasión fiscal, caen en problemas de estarle dando un mal uso a la visa de turista. Entonces es por eso que nace esta visa específicamente, la visa TN, que es un híbrido entre la visa de turista y la visa de trabajo. Es como lo que les comentaba un poco aquí en México, solo que en México es diferente el modelo. Pero en Estados Unidos la diferencia es que la empresa que me esté contratando no tiene que promover un trámite ante migración. Es decir, yo puedo ir a la entrevista consular directamente, aquí agendar mi cita como si fuera la de turista, pero va a cambiar todo el proceso y van a cambiar los requisitos, porque obviamente como yo tengo que comprobar una finalidad de trabajo, pues la carga probatoria va a ir sobre la documentación de la empresa, sobre el expertise que yo tenga para cubrir obviamente aquí el puesto. Y la verdad es que son procesos un poco diferentes. Por ejemplo, en la tipo H, aquí en México y en Estados Unidos se necesita que la empresa tenga una certificación, pero en Estados Unidos se tiene que llevar a cabo una lotería en la cual el empleador tenga que comprobar que no tiene como tal pues la gente que pueda cubrir el puesto. Es decir, tiene que darle siempre prioridad a personal americano en este caso, y una vez que comprueba que no tienen ese expertise, entonces ya se pasa a poder reclutar personal extranjero. Son trámites bastante largos, bastante engorrosos y bastante caros. Es por eso que existe ahora la visa TN,
pero es para algunas profesiones en específico. Esta no nos sirve para todos, tendremos que calificar con eso y tener un empleo en una empresa que obviamente califique este tipo de profesiones y actividades. Las tipo O, mis favoritas junto con las que siguen, que son las P. Todas estas son para personas que tienen habilidades extraordinarias. ¿A qué voy con esto? Son personas que tienen otro tipo de trabajos, por ejemplo, presentadores, artistas, influencers, gente que tiene cierto renombre en el medio y que realmente tiene una finalidad de ir a trabajar, pero sin la necesidad de tener a lo mejor algo técnico, es decir, que pueda calificar. Cada persona es muy diferente. La verdad es que son visas muy difíciles de poder calificar. Generalmente estas visas las traen pues, los famosos, los artistas, gente que vemos que sale en la tele, en las series. Y aquí tenemos otra categoría también, que es la visa P. La P se divide en dos, la A que es para atletas y la B que es para artistas. Sí, ok, aquí existen diferentes categorías de la visa P. La P1, que es para precisamente artistas que tengan que ver con bandas de rock, a lo mejor, solistas, gente que se dedica como a la música y esto. Y la P2, que es para sus dependientes económicos, no es cierto, para el staff. Luego está la P3, que es para toda la gente que tiene también artistas, pero que tienen que ver con proyectos regionales mexicanos o con temas que tienen que ver con algo representativo de cultura. Y luego encontramos la categoría P4, que entonces sí ya es para los dependientes, es decir, todas estas personas que tienen visa de trabajo tienen derecho a la familia de poderse llevar a las personas durante el tiempo que esté la gira. Aquí la modalidad de estas visas de trabajo va a cambiar, porque a diferencia de México, que necesitas tener una oferta de empleo nada más, aquí como no tienen el modelo de residencia siempre por un año, allá las visas van a ir amarradas siempre a un contrato. Es decir, en este caso, si nosotros somos, no sé, choferes de Uber o de alguna empresa, o trabajamos en cocina para algún restaurante, bueno, si tenemos la visa H, esa siempre va a ir amarrada a nuestro contrato. Normalmente son periodos por meses, por años, pero dependiendo también, por ejemplo, la visa O o la visa P, como son actividades que son diferentes, es decir, muchas veces los artistas pues no cobran quincenas, sino que cobran por gira, por presentaciones, pues son visas que nos piden sí más evidencia, pero también nos piden itinerario, nos piden contrato, hay que cuadrar obviamente tiempos. Entonces es muy importante siempre estar conscientes más que nada del tipo de visa que voy a necesitar dependiendo. Vuelvo a lo mismo, es muy importante tener de antemano siempre un propósito antes que pedir requisitos como tal, porque más que nada el darle un buen uso a la visa y el poder calificar a la visa adecuada lleva a eso aparejado, que yo más bien pueda justificar un propósito y que al contrario, que sea lo más apto posible para poder cumplir ese propósito. Bueno, me faltó también un poco acá. La EB2, que son visas de inversionista. Estas también son de trabajo, pero aquí la diferencia es que no necesito que una empresa me apadrine o me pida. Son visas que son para gente que tiene algún proyecto de inversión, ya sea que quiera abrir una empresa, que quiere invertir allá, pero aquí pues obviamente cambia. Si es un trámite que tengo que tener aproximadamente como $50,000 en lo que tiene que ver con un proyecto de inversión, y es para personas que tienen pensado abrir una empresa allá o que tienen algún proyecto que pretende aportar a la economía estadounidense, y esa es la única dentro de todas estas que tiene dos cuestiones. No necesito un sponsor o una empresa que me está pidiendo, y número dos, puedo llevar también a mis dependientes económicos y me van a dar una green card, porque esto sí tiene un propósito de residencia. Entonces es una visa que sí tiene estas dos características. Es una visa y al mismo tiempo me va a dar el que yo tenga derecho a la green card. Muy diferente a los procesos familiares, que bueno, aquí no se alcanza a distinguir, pero a diferencia de México, en Estados Unidos no hay visas para la familia, sino que son green cards, y estos procesos se tienen que empezar directamente en el USCIS en Estados Unidos a través de un formato que se llama I-130. Ahora, principales requisitos para las visas, es lo que les comentaba hace un momento. Para la de turismo, bueno, todo trámite migratorio, para empezar, el requisito principal es tener un pasaporte vigente con por lo menos 6 meses de vigencia. Esto para evitar cualquier tipo de inconvenientes, evitar deportaciones en caso de que estemos viajando. Siempre es lo correcto. ¿Por qué? Porque realmente mi pasaporte es el único, digamos que documento, no digamos, es el único documento que tiene validez internacional. Pero aquí la cuestión es que ya adentro del país destino lo que cuenta siempre no es tanto mi pasaporte, sino la calidad de estancia que yo tenga. Hay países que no me requieren visa, es por eso que con que yo tenga estampado mi pasaporte o los famosos papeles que algunos todavía dan o antes daban precisamente en los aviones, con eso podemos comprobar que tenemos una estancia legal dentro del país, incluso si estoy como turista. Pero una vez que ya estoy dentro del país, incluso si no renuevo mi pasaporte o lo que pase, lo que cuenta es mi condición de estancia. Lo que pasa con extranjeros aquí en México, no importa si no renuevan pasaporte o cualquier cuestión,
realmente lo necesitan para viajar, pero lo que va a validar que ellos estén bien y que puedan seguir teniendo derechos y obligaciones es como tal aquí la FM, la tarjeta como tal. Lo mismo en Estados Unidos con la Green Card o la visa correspondiente. Entonces realmente lo que cuenta es eso, que el pasaporte para aplicar y para poder ingresar al país tiene que tener 6 meses de vigencia, pero el documento del país, en este caso la visa, la residencia o lo que tengan, es lo que siempre tengo que cuidar y tiene que estar vigente adentro del país durante mi estancia. Eso es lo más importante siempre. Ahora, volviendo a los requisitos, de turismo, ¿qué necesito? Lo primero, tener un propósito, porque es lo que le va a dar sentido al tipo de viaje. Y lo segundo, cumplir con 2 criterios muy importantes: tener una solvencia económica y tener como tal un arraigo o lazos a mi país de origen o de residencia habitual. No necesariamente tiene que estar en el país en el que yo haya nacido o esté ahí. Puede ser que esté como residente en otro país, puede ser que esté estudiando en el extranjero, no hay ningún problema, pero siempre que aplique a este tipo de visa específicamente que es de turismo, tengo que comprobar que no tengo la intención ni a corto, ni a largo, ni mediano plazo de quedarme a residir en los Estados Unidos. Es una visita y ya. ¿De qué va a depender, por ejemplo, cantidades en el banco u otro tipo de detalles? Del proyecto que tenga. No es lo mismo ir una semana a Nueva York que ir 3 días a San Antonio. Entonces depende del tipo de viaje que tenga planeado, depende a qué me dedique, depende de mi situación en específico, es lo que voy a tener que comprobar, pero se resume a 2 criterios muy importantes, que es tener una solvencia y tener como tal un arraigo. La visa de trabajo. Aquí cada país puede poner, digamos que un escrutinio un poco más preciso, pero a grandes rasgos es lo que tenemos que tener siempre: una oferta de empleo y un contrato que justifique a dónde voy a ir a trabajar. Además de documentación obviamente de la empresa, a lo mejor comprobantes de domicilio, estados de cuenta, permisos en Estados Unidos, por ejemplo de Homeland Security, que tengan todas las certificaciones que se necesitan. Aquí en México que tengan los permisos de migración, mis declaraciones de impuestos, que se tenga todo realmente en regla. Y también es muy importante, la persona que vaya a aplicar estos trámites de trabajo siempre son 50-50. Una parte depende de la empresa, pero otra parte también depende de que la persona pueda tener la aptitud correspondiente y obviamente que tenga la certificación que necesita. Es decir, si soy ingeniero, pues tener mi título, tener reconocimientos, cartas que tengan que ver con mi trabajo, cosas que puedan justificar al final del día el perfil, porque son al final del día contrataciones internacionales. Entonces no puedo yo tener un contrato firmado, porque en estricta teoría no podría yo trabajar para la empresa hasta que esté ya legalmente contratado, pero son por eso ofertas de empleo y se tiene que llevar a cabo un proceso para llevar una contratación en los Estados Unidos o México, dependiendo. En estudios, el trámite de estudiante es muy similar al tema del turismo, porque tenemos que comprobar una solvencia, solo que aquí va a cambiar drásticamente el tiempo, obviamente porque tengo que estar en un curso. Y lo segundo es que tengo que comprobar la solvencia que tenga, no solamente de que ya estoy inscrito en el curso, sino que tengo para garantizar todo el tiempo que yo esté viviendo allá. Es una visa, digamos que prácticamente de turista, pero estoy justificando una actividad de estudios. Aquí en México específicamente los estudiantes no generan derecho de temporalidad, precisamente para no hacerlo del eterno estudiante, que mientras estén pagando cursos tengan aquí. Si una persona no está trabajando o por derecho a la familia, si únicamente está estudiando aquí en México, no genera derecho, pues, digamos que de estancia, no puede cambiar de condición por estar 4 años aquí, tiene que estar pagando el curso, y si quiere un permiso de trabajo sin que le genere tampoco derechos de estancia, tiene también que tramitarlo de manera aparte. Es muy similar al OPT que se tramita en Estados Unidos, son las mismas características, bueno, a diferencia del tiempo, que no se tienen que cubrir horas, pero sí tienen que tener la característica de ser un perfil totalmente similar al que me están, pues obviamente, dando en mi curso, que esté estudiando lo mismo con un empleo que tenga algo similar.